Existen muchos jugadores de No Man's Sky que utilizan los bugs que tiene el juego para poder avanzar un poco más rápido o facilitarse las cosas cuando se trata de los módulos para multiherramienta o para las naves. Parceros, yo soy Caliche y la verdad es que sin tanta introducción ni misterio, hoy les voy a enseñar cómo duplicar su nave con este nuevo método que ha salido en el 2025 y ojalá que no lo parchen muy rápido, así que toca aprovecharlo rapidito. Bueno, y como siempre te digo, dale like y suscríbete, así vas a poder ver todo lo nuevo que está llegando para No Man's Sky. Y bueno, para los puristas que no les gusta utilizar ningún truco ni bug aquí en el juego, pues para que conozcan este nuevo que ya llegó, así que vamos con el video. Bueno, les voy a explicar 3 razones por las cuales este método deberíamos de usarlo. La primera es porque si hemos hecho quema de semillas, como es en mi caso, que yo por lo menos he hecho quema de semillas para las naves y estos módulos, pues aunque no son perfectos, tienen muy buenas estadísticas, pues sería una pérdida de tiempo y como algo perezoso, la verdad. O sea, no me gustaría volver a hacerlo, tener que volver a sacar y quemar estos módulos que pues le he dedicado bastante tiempo. Y pues una de estas razones de por qué duplicar cierta nave es para poder obtener estos módulos y replicárselos a otras naves. La otra razón es porque vamos a poder tener dentro de nuestro escuadrón las mismas naves. Entonces, si ustedes son los que les gusta tener, no sé, solo naves exóticas, esto es una chimba porque van a poder duplicar la nave, ya les voy a mostrar, y van a poder poner dentro de su escuadrón las naves igualitas. Por acá le damos en convocar al escuadrón y si ven, me van a llegar todos los del escuadrón. En este caso por lo menos yo lo hice con, a ver si por acá están, yo tengo puras Atlas, perdón, puras Starborn Runner. Aquí tengo una, aquí tengo otra y por acá está la tercera. Digamos que esto es algo mucho más de lujo, de que se vea chimba a la hora de cuando lleguen los escuadrones, pero bueno, también se puede hacer. Miren que en este caso está el Heraldo de la Frontera y puras Starborn Runner dentro de mi escuadrón. Yo por lo menos vengo acá, ellas se me van a acercar y míralas ahí están las 3. Entonces eso es una de las razones, o bueno, la segunda razón. Y la tercera razón, mientras vamos nuevamente hacia la anomalía, es poder regalarle una de las naves que nosotros tenemos a otro jugador mediante el método de NPC. Entonces mediante este método vamos a poder duplicar la nave de una estación espacial, vendérsela a un NPC y que el otro jugador en multijugador la pueda comprar. Esto digamos que voy a hacer un video explicando este método para que puedan tenerlo y puedan compartir sus naves con otros jugadores fácilmente. Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar con el método. Vamos a tener en cuenta que este método vamos a usar la expedición como recurso para poder duplicar la nave. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener que estar saltando entre la expedición y el guardado principal para poder duplicar. Muy importante, digamos que yo en este caso, si yo me vengo para acá, ya la expedición la terminé, ¿cierto? Ya tengo todo completado. Para uno poder duplicar naves diferentes a las que se llevó a la expedición, digamos que a las que seleccionó para llevarse para la expedición, recuerden que uno puede seleccionar una nave y copiarla dentro de la expedición. No se puede terminar la expedición, no pueden terminar todas las fases, porque si no, dentro de la expedición, vamos a mirarlo, porque si no, entonces aquí ya por lo menos ya estoy dentro de la expedición y si vamos a la terminal, bueno, este deja, ¿qué va a pasar? Ya no nos va a permitir poder copiar naves que tengamos seleccionadas como principales en la partida guardada. Entonces esto es muy importante y tampoco pues por obvias razones vamos a darle en finalizar expedición, porque si no ya no vamos a poder hacerlo y pues no sé si se pueda o no se pueda. Lo más recomendable es que no lo hagamos si queremos seguir copiando la nave. Entonces vamos otra vez hacia el guardado principal, que es de opciones, volver al guardado principal, y entonces ya aquí en el guardado principal lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar la nave que vamos a copiar. Digamos que yo en el caso de cuando arranqué la expedición arranqué copiando o ingresé a la expedición la Iron Bolter, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues cuando uno hace la expedición lo bueno es tener una buena nave y una buena multiherramienta para poder tener buenos saltos, combatir, etcétera. Entonces por lo menos miren que yo esta nave la tengo muy bien creada. Entonces lo que vamos a hacer es que antes de finalizar la expedición vamos a seleccionar la nave que queremos copiar, ¿cierto? Y digamos en este caso vamos a ir nuevamente a la expedición, a la terminal de la expedición, y le vamos a dar en reanudar expedición. Entonces desde acá lo que vamos a hacer es que por lo menos aquí yo tengo seleccionada el atleta de las estrellas o la Starborn Runner, pero si yo quisiera copiar
la Iron Bolter, porque digamos que en este caso esta es la que reclamé desde las recompensas de expedición, pues no es que esté muy bien configurada. Entonces pues la verdad solamente la quisiera por la estética, por la skin de la nave. Vamos a llamar a la bueno, aquí en este caso se llama la Conquistador de Ansaki, pero pues yo la tengo nombrada en la partida principal como Iron Bolter. Y como vemos, esta nave tiene todos los módulos que estamos viendo en la anterior. Entonces ya seleccionada la nave que vamos a copiar dentro de la expedición, vamos a hacer un guardado para configurar bien y garantizar que se nos quede, y luego vamos a ir al guardado principal. Una vez que lleguemos al guardado principal, entonces esta nave, si vamos a ver algo primero para que ustedes entiendan un poco lo que vamos a hacer. Como ven, yo la tengo seleccionada como primaria, la Iron Bolter. Si yo vengo aquí a la terminal de la expedición desde la partida principal, no me va a dejar crearla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el juego ya detecta que esta misma nave yo ya la tengo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a decir, no, como un momentico, como usted ya la tiene, no se la vamos a dejar copiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya la tenemos seleccionada, nos vamos a ir para nuestro carguero. Recuerden que para ir al carguero pueden ir desde acá, desde el teletransportador. Bueno, si han construido un teletransportador, creo que si no lo tienen también los deja. Vamos a ir aquí al terminal de Interestelar y nos vamos a ir hacia nuestro carguero. Pues una vez que lleguemos al carguero, vamos a ir hacia la consola central, y aquí en la parte de atrás donde vemos como una fragata dice gestionar flota, vamos a entrar y vamos a gestionar el archivo de naves estelares. Este es el nuevo sitio donde vamos a poder archivar nuestras naves para poderlas guardar y que no se pierdan. Pues en este caso lo que vamos a hacer es que, como yo quiero copiar la Iron Bolter, que la tengo ya seleccionada en la expedición, espero que se entienda, entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a archivar. Bueno, no está como principal, entonces eso es otra cosa importante. Vamos a tener que ir a cambiarla como principal, entonces podemos seleccionar cualquiera porque el juego no nos deja archivar la nave que tengamos en el momento como principal. Entonces digamos que es en este caso allá, y vamos a volver a la consola central. Volvemos nuevamente a gestionar flota y gestionar archivo de la nave. Ahora sí vamos a archivarla. Como ven, aquí ya la tenemos archivada, ¿cierto? Iron Bolter OG, así la tengo nombrada yo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir al espacio, no importa con la nave con la que salgan, y vamos a ir hacia la anomalía. Yo creo que la tenía por acá cerquita. Sí, allá está. Vamos a ir hacia la anomalía. Recuerden que si no saben cómo llamar anomalía es con el menú rápido, y aquí donde dices llamar anomalía espacial, ahí les va a aparecer. Entonces ingresamos a la anomalía. Bueno, hoy para la grabación tengo el multijugador activado. Ahí vemos a todos los locos corriendo por ahí. Bueno, entonces ahora, una vez que llegamos a la anomalía, vamos a ir nuevamente hacia la terminal de la expedición, ¿cierto? Que está por acá. Y miren lo que va a suceder. Que ahorita me diga que ya no se podía, ahora sí ya se puede. ¿Por qué? Porque al archivar la nave, el juego lo que reconoce es como si nosotros no la tuviéramos dentro de nuestra partida y nos deja copiarla. Si ven, nos la va a dejar copiar exactamente igual como la tenemos afuera y como la llamamos a la expedición, por tan solo 2800 nanites. Miren que una vez que la copiamos, ya se me desactiva el de crear nave espacial. Y como ven, allá está la señorita, la nave, la Iron Bolter. Y si revisamos en nuestro inventario de nave, pues acá la tenemos. ¿La podemos copiar las veces que nos dé la gana? Sí, vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, yo les recomiendo, cuando la copien, van a simplemente acá a llamar vehículos y van a seleccionar otra nave, para que cuando lleguemos al carguero otra vez no tengamos que bajar. Entonces seleccionan otra nave, vamos a repetirlo aquí rápidamente, van al carguero. Por este lado la anomalía es muy rápido porque pues nos teletransporta de una carguero, otra vez hacia la gestionar flota. Ya dentro del carguero, gestionar el archivo de naves estelares y vamos a volverla a archivar. Mira que aquí está la que archivamos ahorita y la que acabamos de duplicar. Ahora sí, otra vez nuevamente nos vamos hacia la anomalía, seleccionamos otra nave, nos montamos en otra nave. Miren que ya me va a archivar la de una, fue porque había seleccionado otra nave desde la anomalía, entonces nos ahorramos ese paso de volver a bajar y volver a subir. Aquí entonces nos vamos a ir otra vez hacia la anomalía, ya se movió un poquito. Llegamos a la anomalía, nos bajamos y otra vez hacia la terminal de la expedición. Y como pueden ver, podemos crear otra nave, otra Iron Bolter. En mi caso, pues Iron Bolter. Copiar y tenemos entonces otra Iron Bolter. Esto es muy bueno, ¿por qué? Porque aquí pueden sacar recursos, espacios de almacenamiento para la nave, módulos clase S, todos los módulos si ya hicieron quema de semilla, regalar la nave, lo que les decía. Y otra cosa importante, van a poder copiar
todas las naves que ustedes tengan dentro de la expedición. Entonces digamos que en este caso, por eso yo les digo que si alcanzan a ver el video antes de terminar la expedición, o si para la próxima expedición no lo han parchado el método, no finalizar la expedición. ¿Por qué? Porque si yo aquí llego a seleccionar, digamos, un ejemplo, el Heraldo de la Frontera, ¿cierto? Y yo quisiera duplicarlo, pues si yo lo selecciono aquí y me voy para la expedición, me va a poder aparecer cuando le doy a expedición, ya les voy a mostrar dónde aparece, nos va a poder aparecer acá en copiarla. Pero pues como ya finalizamos completamente todos los logros de la expedición, pues el juego nos dice no, usted ya terminó, ya no puede copiar más naves. Sí podríamos, digamos en este caso, si nosotros queremos duplicar naves que hayan estado dentro de con recompensas de la expedición, el Heraldo, no sé cuál otra, y bueno, la de la de hierro también está acá, el cetro del Atlas también podríamos duplicarlo, para que no sé, pero pues es una posibilidad. Podríamos duplicar la Vector dorada, a ver qué otra, bueno, la nueva nave también se podría duplicar, y también digamos que se podría duplicar porque tiene buenos módulos de nave viva. Y recuerden que esta nueva nave, al ser una nave viva, vamos a verla por acá, comparte los módulos con las naves vivas normales, ¿cierto? Vemos que esta es una edición especial, comparte con módulos con las naves vivas normales. Entonces estos módulos, que aunque pues son poquitos, vienen muy bien para nuestras naves vivas, que pues saben que es un poquito complicada poder configurarlas y poder aumentarles pues sus estadísticas. Entonces pues así es como van a poder duplicar todas las naves que puedan llevar hacia la expedición, e incluso, y la verdad no lo he probado pues porque este método es solamente de naves, con las multiherramientas. Pues hay que probarlo y mirar a ver qué sucede. Si ustedes lo prueban con las multiherramientas, démelo por aquí en los comentarios para mirar si este mismo método funcionó, pero con el archivador de multiherramientas que se instala dentro de las bases. Entonces pues bueno, ya saben, ahí les dejo el truquito. Parceros, espero que puedan usar bien este método y pongan sus naves bien chimbas, para así romper lo que se les atraviesca por el camino. Por acá te va a estar dando un video que seguramente te va a interesar mucho a ti. Y por acá está mi canal. Ahí tengo un montón de videos sobre No Man's Sky que seguramente a algunos será útil. Nos vemos en un próximo video, parcero. Chao.